La verdad es que este curso lo he dado un par de veces. Lo di en el 2012, bueno, una vez de hecho. En el 2012 un curso muy parecido a este. Han pasado 8 años y vi que era el momento de repetirlo. Han cambiado muchas cosas entonces, ha cambiado mucho la perspectiva en la topología de contacto y en la topología simpléctica, que son las dos ramas que domino y son las dos ramas en las que este curso hace puente entre los sistemas dinámicos clásicos, que es algo bien conocido, y los sistemas dinámicos modernos, que son los sistemas dinámicos, por ejemplo, en variedades simpléticas y variedades de contacto. Bueno, voy a decir brevemente un par de cosas y dejo ya a Guille. Lo que voy a introducir básicamente es la definición clásica del siglo XIX de geometría. Geometría para Lie, en concreto, Sophus Lie, era básicamente tener un espacio, un cierto espacio, y en él su grupo de transformaciones naturales. Cualquiera que este sea. Y para él estudiar geometría, estudiar el grupo de transformaciones, entender cómo funciona el grupo de transformaciones. Y esa información del grupo de transformaciones da información geométrica. Esto es lo que se llama geometría riemanniana. Geometría riemanniana, una gran parte de la geometría riemanniana es entender el grupo de transformaciones locales y el grupo de transformaciones globales. El grupo de transformaciones locales da información que se reduce al tensor curvatura, y el grupo de transformaciones globales da cosas más sofisticadas en las que no voy a entrar ahora, pero que constituyen buena parte de la geometría riemanniana moderna. Otro ejemplo es una variedad diferenciable. Esta es una variedad diferenciable que definimos solamente un rato, pero que todos sabéis intuitivamente lo que es. Es una especie de espacio liso dentro del espacio euclidio, de su variedad lisa dentro del espacio euclidio. Pues básicamente tiene un grupo de transformaciones muy... Perdón, me voy a sacar la mascarilla si no os importa, porque se me entenderá mejor al hablar y estoy solo en la sala. Está todo el mundo a 20 metros de distancia, con lo cual puedo asumir que estoy solo. Y está ahí hay corriente. Entonces lo que está diciendo es que tienes el grupo de transformaciones de una variedad diferenciable, que es el grupo de isomorfismos. Básicamente entender la variedad, entender el espacio, entender su grupo de transformaciones, el grupo de isomorfismos de ella. Y esto se ha dedicado una buena parte de la historia de las matemáticas de la segunda mitad del siglo XX, entender a nivel de topología y de geometría diferencial, sobre todo topología diferencial, que son dos ramas amplias de las matemáticas, la geometría diferencial, la topología diferencial, la topología. Con estas ramas de las matemáticas se confluyen en estudiar este grupo. Y este grupo sabe muchas cosas. Y lo que no se sabe es parte de la frontera del conocimiento. Nuestro enfoque va a ser, cuando hablamos de sistemas dinámicos, nuestro enfoque va a ser un enfoque fundamentalmente geométrico. Y básicamente lo que es un sistema dinámico es, sin más, un elemento del tangente de este grupo. No muy sofisticado, diréis, ¿qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que cuando tienes un campo de vectores, que es lo que vamos a estudiar, los campos de vectores, todo el mundo sabe lo que es un campo de vectores, quizá. No desde el punto de vista, pero lo entenderéis enseguida. Un campo de vectores, cuando sigues el campo de vectores y deformas un pelín el espacio a través de él, es un punto al punto al lado, un punto al punto al lado, lo que estás haciendo es, dentro de tu espacio, es construyendo un dimorfismo. Entonces, estoy diciendo, estás encontrando una transformación infinitesimal. Si la integras en el tiempo, y vas integrando lo que se dice resolver la ecuación diferencial asociada, pues lo que estás haciendo es claramente construirte un camino en el espacio de isomorfismos. Es algo importante, obviamente, porque es el modo de entender cuáles pueden ser las propiedades topológicas, geométricas y algebraicas del grupo de isomorfismos, se pueden deducir a partir del estudio de los caminos que aparecen en él. Los caminos principales son los caminos asociados a un sistema dinámico. Hay otros caminos que explicaré al acabar la primera hora, pero de momento no sirve esto. De momento no sirve la idea de que los sistemas dinámicos son importantes para nosotros, para otra gente es importante para otras cosas, para un físico es importante porque representa la naturaleza. Todo fenómeno natural se puede representar con una ecuación diferencial. Esto es la hipótesis de Newton, que más o menos se ha verificado en los últimos 300 400 años, que todo fenómeno físico natural tiene una interpretación en términos de ecuaciones diferenciales. Y una ecuación diferencial es igual a un sistema dinámico. Pero lo que quería centrarme, lo que quería expresar claramente, es que, desde nuestro punto de vista, un sistema dinámico es un modo de actuar en el grupo de isomorfismos. Es una acción en el grupo de isomorfismos. Esto es lo que nos va a interesar. Desde el punto de vista de los geómetras, yo soy geómetra. Y no solo esto, sino que nos interesan todo tipo de grupos. En concreto, subgrupos del grupo de isomorfismos. Subgrupos que fijen algún tipo de objeto geométrico. Los más típicos, y explicaré ahora por qué son típicos, son básicamente el grupo de simpletomorfismos, los que fijas, aparte de tener un dimorfismo, te aseguras que el isomorfismo preserva una cierta estructura geométrica extra que aparece, que es una estructura geométrica que se ha desarrollado mucho en los últimos 40 años en matemáticas. Ha pasado de ser
en la clasificación MSC de las matemáticas, Mathematical Science Classification. Es una cosa consensuada por todos en el mundo, por todos los matemáticos más o menos serios en el mundo, que divide las matemáticas por áreas. Pues hay niveles de área o niveles de primer orden que son un solo número, que es el 1, el 2, el 3 hasta el 9. El 1 es topología, el 2 es geometría, el 3 es álgebra, el 4 no sé. En fin. Ha pasado a estar a nivel 5, que tienes que dar 5 números para llegar a topología simpléctica, 1, 3, 7, 5, 4. Es decir, que es la subrama de la subrama de la subrama de la subrama, hasta el nivel 2. Es una de las ramas importantes de la geometría diferencial. Y el motivo por el que ha crecido es porque básicamente el grupo de simultaneos es un grupo muy especial. Tiene especial que es un subgrupo de dimensión finita. Un subgrupo de dimensión infinita. Primera cosa interesante es que es dimensión infinita. Básicamente, que es un subgrupo simple y básicamente que es perfecto. Perfecto significa que su conmutador coincide con el mismo. Entonces, todas esas propiedades hacen que sea un grupo muy especial. No existen muchos grupos con esas propiedades dentro del grupo de información. De hecho, se puede probar que prácticamente es el único. De hecho, me he equivocado. Lo que indica estas propiedades es un subgrupo que tiene coíndice finito dimensional, o sea, es prácticamente el mismo. Es un subgrupo hamiltoniano. Un tipo específico de simpletomorfismo. Lo estudiaremos en su momento. Pero es un grupo clave. Y básicamente, como es un grupo clave y que funciona muy bien, pues la geometría asociada es una geometría clave que funciona muy bien. Es una geometría que está en el centro de todas las matemáticas. Tiene conexiones con la geometría algebraica, tiene conexiones con la topología diferencial, tiene conexiones con la física, tiene conexiones con la teoría de cuantización, parte de la física, pero relacionada con la teoría de cuantización, tiene conexiones con la teoría de singularidades. La geometría simplética aparece en todas esas ramas, como una herramienta, como algo que aparece de modo natural. Y la razón es que su grupo de transformaciones es muy rico. No sé la razón, pero no sé si el corolario es la razón, pero en todo caso está muy relacionado con eso. Y otro ejemplo clásico, que veremos que es lo mismo, que esto es lo mismo disfrazado de la carterana, no es nada nuevo, sin más el grupo de endomorfismos. Veremos que los endomorfismos son un tipo especial de simpletomorfismos. Es uno de los objetivos del curso explicar eso. Una vez dicho todo esto, este es el objetivo, que vamos a centrarnos en este grupo. Luego vamos a entender la definición del sistema dinámico y las propiedades básicas de sistemas dinámicos. La primera pregunta que nos vamos a hacer es cuál es la definición y por qué otro punto de vista, al final de la primera hora, por el que son importantes. ¿Cuál es la razón última de que un sistema dinámico sea algo relevante en la vida? Bueno, la última para un geómetra, para un físico es distinta. Pero desde el punto de vista de la geometría, de la simetría, de buscar propiedades geométricas de objetos, tiene una propiedad que es muy chula y que explicaremos al final de la primera hora. Básicamente, el curso tiene 8 horas. Las 4 primeras horas hablaremos del grupo de isomorfismos, hablaremos de sistemas dinámicos generales y hablaremos de una cosa muy específica, que es cuando uno tiene un sistema dinámico, hay muchas propiedades nuevas que puede estudiar y una muy típica es la existencia de órbitas periódicas. Definiremos con precisión lo que es una órbita periódica y veremos qué teoremas hay de existencia y no existencia de órbitas periódicas. Básicamente, esos teoremas nos permiten calibrar desde el principio la diferencia fundamental que hay entre estos tres grupos. Realmente los teoremas de existencia y no existencia de órbitas periódicas cambian mucho de un grupo al siguiente, de un grupo al otro. Y todo eso será la discusión de las 4 segundas horas. Las 4 primeras estarán centradas en este grupo y las 4 segundas estarán centradas en entender desde el punto de vista de las órbitas periódicas que tienen de especial estos grupos. Y tienen cosas muy especiales. La conjetura famosa de la geometría de contacto, probablemente es la conjetura de Weinstein, que dice que un cierto campo dentro de una variedad de contactos se puede tener una órbita periódica. Y es una conjetura que probaremos en algunos casos y explicaremos que la idea geométrica de la prueba tiene mucho que ver con las propiedades de la estructura simplética y de contacto de la variedad subyacente. En fin, una vez dicho todo esto, pues yo creo que es el momento de empezar el curso en plan formal. Ya he hecho un poco de hand waving. Es el momento de que Guille empiece a dar definiciones y a partir de ahí empezamos a construir el edificio. Gracias. Bueno, ahora yo voy a estar en esta otra pantalla de momento, para no borrar de detrás. Y para empezar a hablar del grupo de isomorfismos, como lo he dicho, vamos a empezar pues, dando la definición de lo que va a ser nuestro espacio fundamental, que son las variedades diferenciables. Antes de las variedades diferenciables, uno trataría de entender lo que es una variedad topológica, y intuitivamente es simplemente un espacio tal que localmente es igual que un espacio euclídeo. Más formalmente sería que M es una topological manifold
y es un espacio topológico. Otro, segundo axioma, numerables. Y tal que para todo punto perteneciente a M tiene un entorno, sub P contenido en un entorno abierto del punto, tal que existe un disomorfismo phi que sale de U a un disomorfismo a un abierto de Rn. Esta n lo que vamos a llamar la dimensión de la componente conexa del punto, y si todas las componentes conexas tienen la misma dimensión, pues decimos que n es la dimensión de la variedad. Esto es una variedad topológica. ¿Qué es la diferencia de una variedad topológica de una variedad diferenciable? Pues cómo están pegados estos abiertitos, estos en torno de cada punto. Si están pegados haciendo picos, haciendo cosas raras, pues no va a ser diferenciable. Va a ser diferenciable si están pegados, bueno, en plan, si están pegados de manera suave. Entonces, definición siguiente. M es una smooth manifold diferenciable. Sí, es una variedad topológica. Con un atlas, o sea, con tal que estos disomorfismos, o sea, una familia de estos tipos de homomorfismos. Aquí no lo he puesto, porque es un homomorfismo. Que cumplen que las funciones de transición son los cambios de coordenadas son isomorfismos, es decir, las aplicaciones phi de u' compuesto con phi de u menos 1, con u y u' dos abiertos de este tipo, que sale de la intersección de dos abiertos y cae en Rn, si estos son isomorfismos. Son vale. Bueno, aquí, ¿por qué? Uno se podría preguntar por qué pedimos que una variedad topológica sea Hausdorff, o que por qué una variedad topológica sea segundo axioma. Pues esto es simplemente para, bueno, para empezar, un subespacio de un espacio topológico que cumpla cualquiera de estas dos propiedades, la topología de ese subespacio va a tener también cualquiera de esas dos propiedades. Y, por ejemplo, Rn, que es este espacio de aquí, lo cumple. Nosotros queremos que nuestras variedades vayan a caber dentro de un Rn grande, así que es una propiedad que vamos a querer que tenga. Y luego, además, al pedirlo, evitamos cosas raras, como por ejemplo la línea con dos puntos, que es un espacio topológico curioso, o sea, con la línea con dos orígenes, que es dos copias de R por 0,1, tal que los puntos de la forma X y son iguales a X' y'. Si esto es así, X es igual a X' y es... si X es igual a X' y son distintos de 0. Esta sería la relación. Si no, ¿qué pasaría? Estamos cogiendo dos líneas y las estamos pegando en el origen. O sea, en todos puntos menos en el origen. Este tipo de variedad sería, por ejemplo, segundo axioma, pero no es Hausdorff porque no hay manera de separar un punto del otro. Otro ejemplo raro que pasaría al revés, si tenemos unos Hausdorff de estos segundos axiomas, la línea larga, pero vamos, que esto lo dejamos para otros momentos. Esto lo podéis buscar en la Wikipedia si queréis, que es interesante. Vale. Bueno, vamos a dar algunos ejemplos de lo que sí es una variedad diferencial. Trivialmente, Rn es una variedad diferencial, y lo pongo. Otro ejemplo es la esfera, Sn, que pues aquí tomamos por trivializaciones las proyecciones estereográficas, que seguramente conozcáis, y otras variedades diferenciales son Tn, que es el producto de n copias de S1. Es decir, esto aquí, las cartas, podemos tomar las cartas de S1 multiplicadas
Y también podemos ver que esto es un cubo con los extremos identificados y simplemente tomar por cartas este tipo de entornos. Vale. Una observación importante es que aquí lo que estamos pidiendo es básicamente que preservemos la estructura diferenciable que tiene RN. O sea, cada abierto de aquí, al trazar una carta, o sea, estos homomorfismos, si yo me trajese para atrás el abierto, estaría heredando una estructura como la de RN en un trocito de la variedad. O sea, una variedad. Aquí en un trocito, voy a hacer un mapa de RN. Y entonces aquí estoy heredando las propiedades que tiene RN. Si pedimos que cambie, que cuando cambie de uno a otro, que estén por aquí cerca, aquí tenemos otra carta. Y de aquí a aquí puedo hacer los cambios de coordenadas. Si pedimos que cuando cambie de coordenadas esa estructura se preserve, estamos ante ahora mismo una variedad diferencial. Si pidiéramos que en vez de C infinito fuera CR, pues una CR variedad. También podemos pedir que preserve la estructura simpléctica o la estructura de contacto que nos ha dicho antes Frank. Según las cosas que pidamos, pues vamos a tener unos tipos de variedades diferenciables de otros. También variedades riemannianas, etc. Y vale. Y ahora, por último, de momento, voy a explicaros lo que es una aplicación diferencial entre variedades. Y luego, con eso puedo decir lo que es un difeomorfismo. F entre dos variedades diferenciales. Una aplicación continua. Es diferenciable y para todo, si al componerla, si es diferenciable en los cambios de coordenadas. Si para todo, ¿cómo digo qué? Eso, si para todo par de cartas CU tilde, la aplicación CU tilde de F de CU menos 1, eso es. El sí de U de... Aquí no se ve, ¿no? Antes hemos dicho phi de U, intersección. Vale, y si estas aplicaciones, además de continuas, tienen una inversa que también es diferenciable, entonces decimos que son difeomorfismos. Y entonces estarían ese conjunto de aplicaciones que son difeomorfismos entre una variedad diferenciable y sí misma, es el grupo que ha dicho antes Fran de difeomorfismos de L. Bueno, es una variedad topológica de dimensión infinita, como os ha dicho, y se llama realmente un grupo de Lie infinito porque las variedades diferenciables que cumples, que tienen estructura de grupo y su multiplicación por un elemento del grupo y la aplicación hallar el inverso, si esas dos aplicaciones son diferenciables, entonces es un grupo de Lie. El grupo de Lie de los difeomorfismos, pues eso es un grupo de Lie. Son continuas esas representaciones. Vamos a ir ahora a ver lo que es un fibrado vectorial, el mudo de pantalla. Un fibrado, intuitivamente, es una variedad diferenciable que localmente se parece a un producto cartesiano. Por ejemplo, pues, un cilindro es homomorfo, bueno, es difeomorfo a S1 por R, así que esto sería un tipo de fibrado. Otro tipo de fibrado serían aquellos que esto no es verdad, pero sigue pareciendo localmente un producto cartesiano. Por ejemplo, sería la banda de medios. Esto no es S1 por R, ya sabéis vosotros que no, pero sin embargo sí que tenemos una aplicación, proyección a S1, que nos lo llevaría a este core de aquí.
Sería la proyección que coge cada punto de por aquí y lo manda a su punto correspondiente del círculo. Y sin embargo, eso, que no tenemos la estructura de producto cartesiano como tal, la tenemos tan solo localmente. En un entornito de aquí, esto sí que es entorno, o sea, esto es intervalo por el. Vamos a ver una definición más rigurosa. Entonces, definición. Se escribe así un fibrado. Bueno, base. Vamos a poner. Esto es un fibrado. Es un fibrado. Y, bueno, a este espacio de aquí se le llama fibra. En el caso de la banda de Mobius sería R. Este se llama espacio total. Y este de aquí se llama base. Bueno, y a pi es la proyección. Esto es un fibrado vectorial. Sí, bueno, si para todo punto de M, perdón, si para todo P de M existe un entorno de P, tal que, bueno, un entorno de P y un mapa que se llama trivialización. Trivialización te va de la preimagen de U por la proyección a U por la fibra. Además, esto tiene que cumplir que si yo aquí hago pi, caigo en U, y esto conmuta con la primera proyección. Es un fibrado si pasa esto. Bueno, definiendo esto podemos definir lo que son las funciones de transición, que son los mapas. O sea, como este tipo, o sea, que esto conmute es lo que nos permite definir este tipo de funciones. Son GU, U tilde, que van de U, intersección U tilde, a, bueno, isomorfismos en la fibra, mandan un punto X. Bueno, ahora digo cómo está definida. Está definida por de esta manera, phi de U, tilde, círculo phi, recompuesta con phi de menos 1, de U intersección U tilde, sí, de U intersección U tilde, a por F, en U intersección U tilde, por F, que manda cada punto P, coma, X, lo manda, como tiene que conmutar con la proyección, tiene que seguir mandando a P, coma, C de U tilde, y P, esta G de U tilde es la que se define, o sea, así se define la G de U tilde. Bueno, un ejemplo trivial de fibrado vectorial pues son los fibrados vectoriales que se llaman triviales. M por N, con dos variedades diferenciales, es un fibrado. Otro, la banda de Mobius que ya os he dicho, y otro sería, por ejemplo, S3, la fibración de S3. Hola, Guillermo. Con pi, la aplicación que va. O sea, pi es la restricción de la aplicación que sale de C2. O sea, pi tilde sería esto. Pi tilde va de C2, C1, y pi sería la restricción S3.
S3 la vemos dentro de R4, que es C2, y CP1 es la esfera de Riemann, que es homomorfa S2. Esa sería la aplicación. Este es otro tipo de proyección de fibrado. Ahora estamos entonces en la categoría de fibrados de los fiber bundles y vamos a definir cuáles son los morfismos de esa categoría, que son F de E' es un morfismo de fibrados. Si existe F tal que se cumple. Si aquí proyecto al espacio base de aquí y aquí proyecto el espacio de aquí, el espacio base de aquí, pues una F que haga esto conmutativo. Si esto pasa, entonces F es un morfismo de fibrados. ¿Vale? Y otro tipo de aplicaciones especiales que tenemos en los fibrados son las secciones. Una sección es una aplicación diferenciable. Bueno, no lo he dicho antes, perdón, pero las PIs tienen que ser sobreyectivas sobre la base. Va por la luz. Una sección es una aplicación. Siempre que no diga nada, las aplicaciones van a ser smooth. ¿Vale? Tal que conmuta con la proyección. Es decir, si yo hago así pi, esto conmuta. Perdona, Guille, es que me han dicho que no se veía del todo bien, sobre todo en la zona borrada, en parte porque aquí hay mucho brillo, y si puedes escribir un poco más grande, Pues sí, mejor para evitar... Vale, ¿repito algo de lo que está hecho o no? Creo que no hace falta. Si no hace falta, pues mejor. Y si eso, pues lo hago, no pasa nada. Bueno, esto no querría borrar las funciones de nosotros. Un tipo importante de fibrados son los fibrados vectoriales. Vale. Y estos son fibrados a los que F, la fibra, es igual a un espacio vectorial. ¿Vale? Y además también pedimos que cuando cambiemos de una trivialización a otra, igual que antes, se preserve la estructura lineal. Es decir, el que F es igual a V y G, U tilde de U intersección U tilde esté siempre dentro del grupo general lineal del espacio vectorial. Es decir, que sean isomorfismos de la fibra. Isomorfismos lineales. Si pedimos que, además, igual que antes, si pedimos que no solo que preservemos una estructura lineal, sino que preservemos una métrica, que preservemos una estructura simpléctica, que preservemos pues una orientación, tendremos un fibrado métrico, un fibrado simpléctico, un fibrado oriental. Y bueno, el fibrado vectorial más famoso que todo el mundo conoce es el fibrado tangente que ha dicho antes Fran. Vamos a definirlo desde este punto de vista. Antes de eso, vamos a fijarnos en que con las funciones de transición podemos recuperar el fibrado. Si solo conociésemos las funciones de transición, podríamos recuperar el fibrado de ahí. Entonces, observación, podemos, vamos a olvidarlo de escribir más rápido, podemos recuperar
el fibrado a partir de U útil. Entonces, sea por ejemplo este no va a ser el fibrado, pero va a ser casi. El espacio, bueno, pues con esto. U por punto. Sí. U por la unión disjunta de los U. O sea, a ver, perdón, vamos a tomar primero. Sea U un covering por cartas, un recubrimiento, perdón, por cartas de N, del espacio base. Entonces necesitamos el recubrimiento este y la función de transición de ese recubrimiento. Definimos E tilde, la unión disjunta de los U del recubrimiento, U por fibra, y E, o sea, el fibrado total es E tilde cocientado con una relación definida por que un punto X y está relacionado con X' y solo si X es igual que X' y existe, bueno, no, sí, bueno, sí, y existe G, una función de transición tal que Y' sea igual a, no sé lo que estoy bien, sí, a G de U tilde, no, a U, bueno, había puesto tilde y sería prima, G de U tilde de X, de X, de Y. Es decir, si yo tengo una trivialización que se llama, una trivialización, lo he dicho antes, que me lleva un punto a otro y que lleva su fibra a otro punto de la fibra, entonces esos dos puntos son el mismo y los identifico. Este sería el sin identificar y esto sería el fibrado recuperado. Ahora, ¿cómo recuperamos entonces? ¿Cómo definimos el fibrado tangente? El fibrado tangente es el que viene dado por un atlas de una variedad y sus diferenciales, sus aplicaciones diferenciales entre cambio de coordenadas. Es decir, EM es igual a E tilde cociente R, donde E es igual a la unión, igual que antes, de los abiertos de un covering de U por, en este caso sería Rn, y un punto P, vector V, está relacionado con P', V', si solo si, P igual a P', y la diferencial de phi U tilde compuesto con phi U menos 1 en P, no, pero en P de V es V'. Vale. Esta es la definición de fibrado tangente. Y es la que coincide con la que seguramente ya supieses. Bueno, tomando una base de Rn fijada, la base canónica, cada trivialización, o sea, cada carta, cada phi sub u, me da una base del tangente en ese punto. Sería, es ppm es igual al espacio generado por dx1 parcial dxn.
con estos tíos, estos parciales xn serían la imagen, o sea, la clase de equivalencia de los puntos P sub i. Bueno, esta notación viene de que estos son también derivaciones y entonces pueden actuar en funciones, pero bueno, no vamos a entrar mucho en eso. Nada. Bueno, y eso, igual que antes. Si pedimos que estas funciones de transición, en vez de ser solamente lineales, sean ortogonales, pues entonces preservarán una métrica. Que sean ortogonales especiales, o sea, sean que las diferenciales estén en el grupo S o N. Pues entonces preservarán la métrica y una orientación. Y así con todo. Esto es como una filosofía general que tenemos. Si las funciones de transición preservan una estructura, entonces defino una variedad, en este caso sería una variedad orientada y riemanniana. Y así en general. Con la variedad simpléctica pasa lo mismo, con el grupo con el grupo este, siempre tomorfismo de Rn. No, eso sería una variedad casi simpléctica, si preserva esto. Sería simpléctica si además existe una forma que lo lleva, ya lo explicaremos. Y antes ha hablado Fran también de campos vectoriales. Pues un campo vectorial no es otra cosa que poner un vector tangente en cada punto. Es decir, poner sobre cada punto un elemento de la fibra, es decir, una sección del espacio base al total. Bueno, X. O sea, las secciones de M se llaman campos vectoriales. Vale, otros fibrados así famosos que tenemos. Bueno, primero, antes de nada, un fibrado vectorial, igual que podemos hacer el producto, la suma de dos espacios vectoriales diferentes, pues vamos a también poder hacer la suma de dos fibrados vectoriales diferentes. Y esto pasa con todas las aplicaciones que se nos ocurran. Por ejemplo, el wedge, el producto wedge de V por V nos va a dar el fibrado wedge, el producto tensorial, y también, por ejemplo, el dual. Este pues nos da el fibrado dual. Y por ejemplo, el fibrado dual del tangente, M dual, se puede escribir así, es el cotangente. Sus secciones son las unoformas. El wedge del... O sea, esto sería, por ejemplo, de hacer cada veces el producto wedge este, pues esto es el fibrado, que las secciones son las K-formas, y así. Vale. Vamos ahora a definir lo que es una curva integral, que esto es lo que va a tener que ver con un sistema dinámico. Y un intervalo gamma de I a N smooth es una curva diferencial. Es una curva integral, perdón. Del campo X y la derivada de gamma con respecto a t en el punto t, que se define de esta forma, gamma de las parciales t es igual al campo vectorial en ese punto. Dibujando esto sería, si tenemos aquí una variedad, tenemos una curvita por aquí, sería integral si lo que pasa es que al derivar esta curva
me van saliendo los vectores tangentes del campo que tenía antes. Bueno, esto, pues si... Bueno, pues sí. Vale, esto, ¿cómo se expresa esta diferencial en coordenadas? Pues en coordenadas esto sería, si phi es una carta, que sea igual a, bueno, no hace falta, phi de u a u de Rn, localmente la derivada se expresa así. La derivada, bueno, vamos a suponer que phi compuesto con gamma lo vamos a llamar gamma 1, gamma n, y la derivada de gamma es igual por función a la suma en i de las derivadas parciales de cada punto. De las derivadas de, bueno, parciales no, de c, c, todos, campo vectorial. Vale, entonces esto, si nos fijamos, o sea, si tenemos, por ejemplo, un campo vectorial que localmente se exprese de esta forma, pero bueno, los campos todos, como teníamos ahí esa expresión de la base, pues si tomamos una trivialización del privado tangente, tenemos gratis una base del tangente en ese punto. Y entonces, eso nos da también un campo de vectores de hecho local, que es una base del vector tangente en cada punto. Entonces, un campo X perteneciente a las secciones del privado tangente, localmente se expresa de la forma esta. X es igual a la suma de X sub i por parcial de X sub i. Donde estas cosas son aplicaciones, o sea, esto pertenece a X sub i, son aplicaciones continuas. Diferencial. Vale, pues entonces, si tenemos una curva integral de un campo, lo que se tiene que cumplir para que esta curva sea la integral de un campo es que esta derivada coincida con la suma en i de X sub i en gamma de t parcial de X sub i. Este P era más. ¿Esto qué es? Esto no es otra cosa que un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, esto por la teoría clásica de ecuaciones derivadas, o sea, las de la carrera, esto tiene solución y es única, así que en cada punto y con cada campo vectorial tenemos gratis una curva integral. Vamos a decir que la curva que pasa por el punto P, si a tiempo cero es la curva, o sea, si gamma de cero es igual a P, es la curva gamma es la curva integral de X. Y entonces eso, para cada punto tenemos una curva que en cero vale el punto por las condiciones iniciales. O sea, ponemos esta condición inicial y esta ecuación diferencial. Entonces la existencia es única, eso es lo que quiere decir. O sea, existe y es única. Bueno,
Pues entonces, al existir una solución en cada punto, vamos a tener que vamos a definir el intervalo maximal de cada punto como el máximo intervalo en el que se define una curva integral y ahora si llamamos del campo, el dominio del campo igual a la unión de los I sub p por c. Vale. Y bueno, el flujo de ese campo va a ser la aplicación esta, pi de x, que va a ir de dominio de x a m, que me lleva a un punto. Esto me lleva al punto phi sub t, se lo puede decir así, phi sub t del punto P, y esto lo que es curva integral de P a tiempo t. Propiedades que tenemos, que se comprueban fácilmente y si queréis podéis hacerlo, si no lo habéis hecho ya. Propiedades. Si t pertenece al intervalo sub p de x, entonces t más s pertenece a I sub p y solo si t pertenece a I sub pi sub s de p. Y además, en este caso, pi de s más t de p es pi de t de pi de s. Es decir, es un grupo aditivo los flujos. Bueno, en caso de que el intervalo para todo R, sería un grupo aditivo. Y otra propiedad que está más fácil, bueno, se ve. Y es que estos son un grupo aditivo, pero ¿de qué? De difeomorfismo. Phi sub t es difeomorfismo. Phi sub t. Bueno, claro, si existe epsilon pero epsilon está contenido, joder, de borrar todo y hacer bien. Bueno, si tenemos un intervalo que esté dentro de todos los I sub p, un intervalo cerrado, entonces phi sub t es difeomorfismo para todo t en ese intervalo. Perteneciente a 0 epsilon, contenido en I sub p para todo t. ¿Esto por qué era así? Pues, bueno, para empezar, porque es diferenciable. Eso se ve integrando un campo que es diferenciable. Y luego, pues porque la inversa es el flujo del campo menos x. Esta también definida en 0 epsilon. Y ya estaría. Vale. Si podemos extender este intervalo a todo R, vamos a decir que el flujo es completo. El flujo y el campo son completos.
Dos criterios típicos para saber, bueno, más típico, os lo digo después, pero otros medio típicos son si menos epsilon está contenido en I sub P para todo P, entonces el campo es completo. ¿Por qué? Porque puedes ir pegando, o sea, si tú llegas, tienes aquí esta órbita definida en menos epsilon, en este punto lo tienes también definido en menos epsilon, y entonces lo puedes ir pegando, todos ellos. Entonces sería completo, se llegarías a esta guerra. Y luego, ya que además que tiene la propiedad adictiva y todo eso, lo utilizas. Entonces es completo. Y otra posibilidad es que, y para todo P existe un compacto para su P contenido en N compacto, que si su phi de x de t de P pertenezca a castos todo en intervalo, entonces también. Cualquiera de estas dos propiedades te da que si la variedad es compacta, o bueno, más en general que el soporte del campo sea compacto, entonces puedes integrar el flujo en todo, o sea, sería completo. Y bueno, no sé si descansar ya o terminar haciendo Flowbox y ya descansar. ¿Cómo ves? Cuando cortas, si quieres. ¿Cómo acabas tú? Pues venga. Vale, luego cuando Flowbox para después. Vale, pues entonces se lo dejo aquí, lo devuelvo con Fran. Vale, 5 minutos. Cada uno que hace como queréis 5 minutos de descanso. Vale. Bueno, para un ratito y luego viene Fran. Estaba la puerta abierta y el brillo cambia mucho. O sea, yo creo que al principio se ve bien, pero luego cuando borra, el borrador es una mierda. No, se usa la hora que se ve mejor, tiene más contraste.
Yo creo que igual igual tengo que irme a Como siempre todos, o algunos al menos. A ver, es que voy a seguir en principio. Estáis todos atentos, no sé si estáis todos, ¿no? Es difícil aclararse si vamos bien o no. Aquí está el chat abierto. Sí, está el chat abierto. Voy a seguir. Espero que estéis oyendo. Si no me oís, que levanta la mano, a hablar al micrófono, hacer algo. No sé cómo comunicarlo con este sistema, pero en fin, intentaré sobrevivir. Voy a contar cosas al margen. Cosas al margen quiere decir cosas que todo el mundo se plantea alguna vez y que nadie sabe muy bien la respuesta. Bueno, sí que la sabe, pero que a lo mejor son cosas más sorprendentes. La primera observación, quiero contar tres cosas. Voy a apuntar aquí las tres muy rápidamente, espero no estar más de 10 minutos y dejarle ya a Guille el resto de la hora para que dé una clase estándar. Pero la primera es, hay una cosa cero que te voy a contar. Más cosas, no la digo, se la diré directamente. La última, básicamente, ¿qué pasa si fijas en cada espacio, cada tangente, una definición de Guille, fijar un sistema dinámico es básicamente fijar no una recta, pero un vector, y un vector genera una recta, no se hace el vector cero. Básicamente es lo mismo que fijar una línea en cada espacio de tangente. Tienes una variedad, tienes el fibrado tangente a la variedad, digamos que una sección del fibrado tangente es por definición un sistema dinámico. El asunto es que cuando no tiene ceros, que es una condición más o menos razonable a pedir, ¿no? Y habitualmente en punto genérico no tiene ceros, pues fijar un vector es lo mismo que fijar una línea. De hecho, el teorema de extensionicidad que ha explicado Guille, que dice que básicamente pues existe un flujo asociado, una familia de isomorfismos que va empujando a lo largo del campo, funciona para la línea, de hecho. Si cambias el vector y lo tienes por una función positiva, el flujo se reparametriza, pero sigue siendo el mismo. Las curvas que se generan siguen siendo las mismas. Eso no lo ha dicho, pero es algo muy obvio y muy natural. La pregunta es, ¿qué pasa si me fijo una línea? Fijo, digamos, un tres espacio en cada punto del tangente. ¿Puedo intentar construir algo tangente a todos estos tres espacios de modo que me dé algo global? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Por qué las dinámicas
globalmente no triviales. Y a probar ahora, la verdad es que me he adelantado, es el siguiente teorema que voy a probar, que localmente un sistema dinámico es siempre muy tonto. Siempre que no tenga ceros, si tiene ceros tienes que curar otro más, pero si no tiene ceros, si el entorno de un punto no tiene ceros, entonces sabes perfectamente cómo hay coordenadas, hay un modo de describir coordenadas en el entorno del punto, de modo que todo queda, que todo queda totalmente sencillo. Bueno, ahora lo diré con fórmula. Básicamente hay un modelo local único, con lo cual localmente un sistema dinámico no aporta nada. La pregunta es, son puramente no triviales. La pregunta es doble. ¿Por qué localmente no hay nada? Porque globalmente hay algo. Y que globalmente hay algo es lo que justifica la teoría, no hace la teoría tenga sentido. La tercera pregunta es, básicamente, ¿cuánto de bueno sistema dinámico para caracterizar un isomorfismo? Un isomorfismo el grupo de isomorfismos de una variedad, que lo represento simbólicamente como una nube, esto es algo muy difuso, pero es un grupo, es una especie muy sofisticada, de dimensión infinita, en el que hay un elemento marcado, que es la identidad, que es el que no se mueve. Ya tienes un punto por aquí, la pregunta es, un punto por aquí es un isomorfismo arbitrario. La pregunta es, ¿se puede conectar a través de un flujo? Una pregunta natural y voy a intentar responderla. Vamos a empezar por la cero. La cero es obviamente una herramienta que necesito. Guillo no introducido, pero introducido un ejemplo de variedad. El ejemplo es el siguiente. Tengo en Rn el conjunto de K espacios vectoriales. Subespacios vectoriales, perdón, K subespacios vectoriales. Todos los subespacios vectoriales de dimensión K que pasan por el origen. Obviamente pasan por el origen por los subespacios vectoriales. Una cosa suya. Esto se puede probar que es una variedad. La prueba es la siguiente. Uno marca un subespacio, Rn, simbólicamente, marca un subespacio aquí dentro, V sub K, y básicamente voy a decir que es un punto del biespacio. Entonces quiero encontrar coordenadas alrededor del punto. Es decir, quiero ver deformaciones pequeñas del plano, cómo se parametrizan localmente. Y para eso lo que hace falta es tener algo que permita hacer cuentas. Y como siempre en álgebra lineal, para hacer cuentas hace falta una base. Elijo una base, S1, SK de mi subespacio y la extiendo una base del total. SK más 1, SN. Yo lo que digo es que, lógicamente, el punto, el origen, el punto en torno al cual voy a construir una carta son coordenadas locales del espacio, obviamente va a ser el punto generado por S1, SV. La pregunta es cómo deformo V. Pues V lo deformo en 7. Cojo S1 y lo deformo un poco en dirección normal. Y elijo lambda J 1. Lambda J más 1. Y es J más 1. 1. El S1, cojo un vector del normal, el normal es básicamente expandido por SK más 1, suele coger un vector, cojo una determinada formación de su dirección, es una combinación lineal de elementos de una base, es básicamente lambda J más 1, SJ más 1, lambda N es N, y llevo un 1 porque es la asociada a su 1. Entonces, S1 lo deformo a un S1 cercano, que es esta. La J es una K. J es una J. Lo que es una K es J. A ver, lo he mezclado la notación. Lo que quería decir es que cojo J más 1, sumatorio desde J, preparar J, con J desde K más 1 hasta ahí. ¿De acuerdo? Lo escribo más en grande. Perdón, no se lee nada, seguro. Repito. Para que explicar geométricamente lo que está pasando, lo digo analíticamente. Tengo S1, y hago sumatorio desde K igual a J más 1 hasta N, de E sub K por, perdón, sí, E sub K, lanza K1. Porque es S1. Ahora voy a S2 y hago lo mismo. Sumatorio desde
K igual a J más 1 hasta N, de lambda K sub 2 es un K. Perdón, sí es un K. Y así hasta K. Sub 1, sub 2 es un K. Esto me da N deformaciones, K deformaciones de la base. Por lo cual consigo una nueva base. Si una nueva base me genera un nuevo subespacio. Y lo que puedo probar es que es una correspondencia a 1. Si tengo un subespacio cercano, hay coordenadas lambda K, J, de K varía desde J más 1. Lambda K I, donde K varía desde J más 1 hasta N y varía desde 1 hasta K. De modo que localmente todo subespacio se puede entender como una elección de esas coordenadas. Básicamente eso es el de no voy a entrar al detalle, pero lo dejo como ejemplo. Pues lo que estoy probando es que básicamente este bicho que le llamo Grassmanniana, RMK, básicamente tiene dimensión, es localmente equivalente a R, K por N menos K. Es la cuenta de cuántos lambdas he necesitado para deformar, sale K por N menos K. Es la dimensión. Y ahora la pregunta es la siguiente. Ahora tengo el tangente a una variedad arbitraria sobre N. Sobre él tengo un cambiazo. Donde pongo tangente, reemplazo, es una fibración sobre cada punto de la variedad. Hay un espacio vectorial que es el espacio vectorial tangente. La pregunta es, ¿qué pasa si pego un cambiazo? Si donde aparece el espacio vectorial, pego este bicho. Es una proyección. Lo digo. La variedad de T sub M. De otro modo. En vez de poner T sub M, pongo todos los subespacios de T sub M de dimensión K. Pues el asunto es que si pongo, por ejemplo, voy a hacer un caso particular para aclararnos, si hago T sub M1, esto es básicamente el módulo reparación es el espacio de campos vectoriales. Elegir aquí una sección, es elegir un campo de vectores. Por lo que decía, porque se elige una línea. Como es T sub M1, uno es básicamente que elijo estos de son líneas. Estos son los estados que tienen dos clases. Bueno, módulo que no tienen ceros. Eso asumo que son sin ceros. Pero no es una solución muy importante. Al menos para lo que discutir a continuación. La pregunta es qué pasa si pongo Grassmanniana T sub M2. Consigo un dibujo más sofisticado, consigo una elección de dos planos por cada punto de la variedad. Esto es lo que se llama un sistema de controlado, un sistema de control, un sistema controlado. Obviamente tienes una serie de direcciones en las que puedes moverte y en otras en las que puedes moverte. La pregunta es, ¿existe algo parecido al teorema de existencia y identidad que teníamos para el caso de Linzas? Y la respuesta es que no. Es muy conocido, por lo tanto lo sepáis todos, pero repaso brevemente. Básicamente lo que se puede probar es que tiene lo siguiente. Lo dibujo. Voy a dibujarlo, voy a poner una fórmula y que hago un ejercicio de comprobarlo. El dibujo es este. Puede ocurrir que tengas en R3, de hecho, ya en R3 pasa. Para cada punto de R3 una elección de dos planos que varía de forma continua, si entiendes lo que digo, cada punto hay una elección de dos planos continuos. De modo que cuando haces un garbeo de este tipo, te vas hacia adelante, vuelves hacia atrás, vuelves aquí, no cierra. Puede que vuelvas más arriba. Te pongo un ejemplo en el que no cierra, y esto obviamente es una instrucción a que hay una superficie tangente. Lo que quería decir es, básicamente, el teorema de existencia y identidad te dice que da un campo de tangencias que son líneas, hay una curva tangente, hay una curva que las integra, cuyas tangentes son las líneas originales. Eso no significa que el sistema es integrable. El sistema dinámico es integrable porque lo integras. Hay una curva que lo integra. Dicho otro modo, la derivada de la curva es el sistema dinámico original. Y esto pasa para campos de líneas. Ahora la pregunta es, si es un campo de cosas de dimensión K, ¿pasa lo mismo? La respuesta es que no. Pues este es el primer ejemplo. Lo detallo y ya está. Básicamente lo que necesitáis es coger este espacio. Básicamente parcial de X, coma. Parcial de Y más. Y eso es lo que es. Si cogéis en cada punto el dos plano, en el tangente al punto que sea, generado por parcial de X, como parcial de Y más X, donde X es la coordenada del punto en el que estás colocando el dos espacio, por parcial de Z, si hacéis este tipo de argumento veréis que cuando coges un pequeño camino que da la vuelta y vuelve al origen, no integra, no vuelve al mismo punto, vuelve a un punto de altura distinta, vuelve a un punto con Z distinta. Hace algo así.
Esto se dice que es una distribución, básicamente una sección de la Grassmanniana, lo que he dicho antes, la Grassmanniana KN. Una sección de la Grassmanniana se dice que es una distribución, un caso particular es un sistema dinámico en el que K es igual a 1, pues es una distribución general. No es cierto que cuando das la vuelta y vuelves puedas al mismo punto. Con lo cual, si haces esto está probando que no puede haber una superficie ni siquiera infinitesimalmente tangente a tu familia de dos planos, incluso una distribución a nivel infinitesimal. Básicamente puedes tener una familia de dos planos que varían de forma diferenciable, que son todos varían smooth y que, sin embargo, cuando das una pequeña vuelta alrededor de ellos no puedes al mismo punto. Tiene que ver, lógicamente, con el concepto de curvatura. Es un modo de encapsular el concepto de curvatura. Es un punto de vista sin usar métricas riemannianas, pero tiene mucho que ver con ese concepto. No entro en el detalle, pero esto es clave. La pregunta es la siguiente. Cuando ocurre esto, cuando es integrable localmente, siguiente observación, tengo una sección de la Grassmanniana que plano sobre cada punto. La sección, es una distribución, esto se suele llamar distribución. La distribución es localmente integrable. Por definición tiene un nombre esto. Se dice que es una foliación. Realmente la teoría de foliaciones es una teoría importante de matemáticas. Si veis a la clasificación mundial de matemáticas, veis que las foliaciones son importantes. Son una área amplia. Y básicamente no vamos a entrar a este tema. Es un tema ortogonal a nuestras clases. Vamos a ir en otra línea. Vamos a ir en la línea de sistemas dinámicos, que son líneas, que son automáticamente foliaciones, siempre son integrables. Es imposible que no integre. Pero en general esto puede ocurrir. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta, esta es la pregunta 1, que es básicamente ¿cuál es el análogo a un sistema dinámico cuando tienes K dimensiones? Pues hay que andar como ojo, porque no está claro el análogo. Puedes asumir que la distribución que sale es integrable, entonces tienes una foliación, que básicamente es algo que folia la variedad, pero básicamente la divide en subvariedades de dimensión K, de modo que son n menos K paramétricas, ¿se entiende? Y básicamente es una teoría, o puedes tener otra teoría en la que no ocurra esto, en la que incluso localmente todo esté twistado. Y la pregunta, ¿es interesante esa teoría? Y la respuesta es que es muy interesante por el siguiente motivo. Una pregunta del siglo XIX. Mi pregunta favorita, le he dedicado como 5 años de mi vida a esto. Es una pregunta de Cartán, del siglo XIX, que es la siguiente. Me hago la siguiente pregunta, una pregunta natural. Tengo básicamente en Rn, claramente un espacio que son las distribuciones dimensionales. Diciendo espacios de secciones de Rn a la Grassmanniana K de Rn, que me dan lo que me tienen que dar. Y asumo que son gérmenes. Entonces quiero decir que tengo una distribución en el origen pequeñita. Intento ver ahí qué propiedades tiene. La pregunta fundamental es la siguiente. Tengo un espacio que actúa en ellas, que es el espacio de isomorfismos para el origen de Rn. Tengo un disformación que pasa al origen, una transformación que pasa al origen. Obviamente, da una distribución me la lleva a otra, y a otra, y a otra. Puedo ir actuando por disformismos y imaginando todo. La pregunta es, ¿esta acción transitiva? Es interesante, ¿no? Esto quiere decir que básicamente hay un modelo local universal. Si la acción es transitiva, puedes llevarla siempre a un elemento fijo y decir que todas las distribuciones de dimensión K en el origen son realmente disfrazadas de la Gartelana una dada, que es la que consigues empujando cuando disformismos en disformismos determinados. ¿Entiendes? Básicamente, lo que estás diciendo es que hay un modelo local universal. Y esto es algo que es muy difícil. De hecho, se puede probar enseguida. Cartán lo se dio cuenta en el siglo XIX que no existía. Que no era general. Pero lo que sí existe es lo siguiente. Dentro del espacio de distribuciones, con gérmenes de distribuciones realmente. La pregunta es, ¿hay algún abierto? Un abierto es un conjunto gordo, porque ese abierto tiene interior, con lo cual cubre la variedad. No cubre toda la variedad, pero es un conjunto de dimensión la misma que la variedad. La pregunta es, ¿hay algún abierto tal que el grupo de isomorfismos actúe transitivamente dentro de ese abierto? Es una pregunta más débil, pero es parecida, ¿se entiende? Estás diciendo que hay un abierto en el que hay un modelo universal local. Por lo cual no hay geometría local, la geometría solo es global. La observación clave de Cartán en el lenguaje de Gromov, vamos a ponerlo a la Gromov, ¿cómo diría Gromov? Gromov es un matemático muy polifacético de la segunda mitad del siglo XX, sigue vivo, vamos, de hecho, ha dejado las matemáticas, se dedica a la biología.
pero era un tío muy intuitivo, básicamente, y es un tío muy intuitivo. Entonces, no vemos teoremas de intuiciones, pero las intuiciones son precisas. Y la intuición es la siguiente. ¿Cuál es la dimensión funcional de este espacio? El espacio de distribuciones k-dimensionales en Rn. Pues lo pensáis, básicamente para una distribución en el origen tienes que dar lambda IJ, ¿estáis de acuerdo? IJ, según la definición anterior, y variaba entre 1 y n menos k, J entre n menos k más 1, uno era n menos k y otro era k. De ahí salía la dimensión de la Gaussiana. Esto te da las coordenadas en cada punto. Es decir, das un punto en torno al origen, que es lambda IJ del punto, estás determinando cuál es la distribución que pasa en cada punto. ¿De acuerdo? Como esto es una aplicación de Rn, básicamente la Gaussiana de Rn, K. Una distribución en el origen. Bueno, en el origen no, en todo Rn, pero si la estoy jugando en torno al origen, pues considero una distribución en torno al origen. La pregunta es, ¿cuántas funciones hacen falta localmente para determinar una distribución? Pues hacen falta todas estas funciones locales, lambda y j. Son aproximadamente, bueno, no aproximadamente, son con precisión k por n menos k funciones. Rn. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando tengo un difomorfismo? ¿Qué dimensión tiene un difomorfismo? ¿Cuánto de grande es la aceleración del grupo de difomorfismos? Pues lo que es un poco un difomorfismo, básicamente dar una aplicación de Rn a Rn que al punto lo lleva en x1 del punto, x0 del punto, las coordenadas. Estás dando n coordenadas. ¿De acuerdo? Y esto, no toda aplicación como esto es un difomorfismo, pero si estás cerca de un si tienes un difomorfismo, cualquier cercano es un difomorfismo. Como localmente es eso. La pregunta es, ¿qué dimensión funcional tiene esto? Pues lógicamente dimensión n. Entonces, lo que parece obvio, esto es lo que diría ahora, que es obvio, no estoy entrando al nivel subformal, pero lo que es obvio es que para que este espacio, el espacio de gérmenes, de distribuciones en el origen de cada dimensional, esté actuado por el espacio de difomorfismos, la dimensión funcional del espacio de difomorfismos ha de ser mayor que la dimensión funcional del espacio de distribuciones. Es decir, que la ecuación que se ha de verificar es que n tiene que ser mayor o igual que k por n menos k. Esta es la única posibilidad para que la acción sea transitiva, para que cubra todo el espacio. Si no, difícilmente lo cubrirá, porque no hay suficientes dimensiones, le falta información. Y la pregunta es qué solución tiene esta ecuación en los números naturales. Y tiene tres soluciones. La primera solución es n arbitrario k igual a 1. La segunda es n4 k igual a 2. La tercera es n arbitrario k igual a n menos 1. Vamos a analizar cada una de las tres. La primera lo que dice es que básicamente cuando tienes campos de líneas tienes posibilidades de sí. Y esto es lo que va a probar Guille ahora. Cuando tienes un campo de líneas, localmente siempre es lo mismo. Hay un difomorfismo que transforma Rn en otras coordenadas, lo cambia de coordenadas, de modo que todo campo de líneas, todo campo de vectores sinceros, x sub parcial de x se puede formar a otro campo, que es obviamente parcial de x sub. Si queréis, pongamos parcial de x. Es decir, que se puede convertir el campo vertical, campo constante vertical. Se llama el teorema del flow-box, un teorema famoso, la prueba es fácil, la dará aquí y ahora. Y lo que dice es que módulo cambios de coordenadas localmente todos los termodinámicos es el mismo. Básicamente un campo constante, localmente. Esto es una cosa clave, porque lo que está diciendo es que básicamente, cuando vamos a esta propiedad que hemos dicho aquí, que es cuando actúa transitivamente y en qué abierto, el abierto es el total. En dimensión 1, en k igual a 1, campos de líneas, el abierto es el total. Y que aunque coges el abierto total, coges todo el espacio, se puede probar que hay un cambio de coordenadas que te trivializa que te cambia tu sistema dinámico en un sistema dinámico específico que es este. Lo cual localmente no es geometría. Localmente todo es lo mismo. Porque la geometría es las propiedades geométricas de los espacios las que no se mantienen invariantes por el grupo de difomorfismos, son las que cambian. Y aquí no cambia nada. La conclusión es, no tiene sentido. Pues sí tiene sentido, porque globalmente la cosa no es cierta. ¿No? Dados dos campos de líneas, una variedad, es facilísimo encontrar ejemplos, Guille dará muchos, de campos no conjugados, campos que cuando cambias de coordenadas es imposible con un cambio de coordenadas llevar uno al otro. Esta es la clave. La clasificación de sistemas dinámicos es esa, salvo conjugación global. La pregunta es, cuando conjugas globalmente,
cuando un sistema dinámico se lleva a otro. Y un invariante clásico es básicamente la órbita periódica, lo que vamos a explicar aquí y ahora. Las órbitas periódicas son algo que se mantiene por conjugación, como es un invariante global, es algo que permanece en el sistema dinámico aunque cambie de coordenadas. Y por lo tanto, la geometría global del sistema dinámico es muy rica y es una cosa clave en las matemáticas. Bien. ¿Cuál es el siguiente caso? El siguiente caso es, voy a empezar por n arbitrario y codimensión 1. Y esto es claramente dos geometrías bien conocidas. Cuando n es impar, tienes que K es par, es distribuciones de dimensión 1 dentro de una variedad de dimensión impar, y claramente lo que se puede probar, esto requiere una prueba, no lo voy a dar ahora, pero lo que se puede probar es que claramente la distribución tiene que ser una cosa que se llama distribución de contacto. Es lo que sea, la definición es una definición muy curiosa, pero lo que estamos diciendo es que básicamente hay un abierto, el abierto de distribuciones de contacto que está actuado transitivamente por el grupo de isomorfismos. Eso quiere decir que la geometría de contacto no es local, que localmente no hay nada. Localmente el único invariante es K, que es 2N, que es la dimensión. Pero no hay nada más allá de eso. Así dentro de la distribución de contacto, pues, no voy a decir lo que es, yo creo que no compensa decirlo. Sin más decir que lo que sí es cierto, y esto requiere una prueba, es que la clave es que hay un teorema de Flow-Box, el teorema de Flow-Box, el teorema que cambia de coordenadas, trivializa para estructuras de contacto. Eso se llama teorema de Darboux, lo explicaremos en la quinta clase más o menos. Y lo que viene a decir es que el teorema de Darboux es equivalente al teorema de Flow-Box. Lo que viene a decir es que dado un sistema, dado una distribución de contacto, que es una sección de la Grassmanniana de 2n dentro de un espacio de dimensión 2n más 1, siempre hay localmente, a nivel de gérmenes, un isomorfismo que te lo lleva a una distribución muy específica. Con lo cual, no hay variantes locales. Lo que es chulo, y por eso la geometría de contacto aparece en nivel 2 en la clasificación mundial de las matemáticas, es que claramente es una teoría que globalmente es no trivial. Esto es la madre del cordero. Como globalmente es no trivial, pues hay mucha gente que se dedica a estudiar. Al mismo modo que hay mucha gente que se dedica a estudiar sistemas dinámicos. Ya hemos hecho los dos extremos de la balanza de la teoría de distribuciones, que es la teoría que clasifica los subespacios del tangente de una variedad. Es una teoría muy general. Los dos extremos de la balanza son los sistemas dinámicos en un extremo y la geometría de contacto en otro. Y en ambos casos no tienen invariantes locales y sí tienen invariantes globales. Esto es lo que los hace interesantes. Y el tercer caso es n par, K impar. Tiene codimensión 1. Si os acordáis, la ecuación que habíamos resuelto, esta ecuación, ya que n arbitrario K de codimensión 1 funcionaba bien. Pues, ¿qué pasa aquí? Pues también hay otra teoría que funciona bien y que, sin embargo, a nadie le suena. Y la pregunta es por qué a nadie le suena. Me suena, sin más, la teoría que se llama Even-Contact. Contact. Si buscáis Even-Contact, aparece en nivel 6 de la clasificación mundial de matemáticas. Es su categoría, básicamente, al nivel de matemáticas que hace mi abuela. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que, efectivamente, es una teoría sin invariantes locales. Hay un teorema de Darboux que hace que toda distribución de codimensión 1 con una cierta propiedad geométrica, que es la única válida, que es la que te da un abierto específico, pues tiene básicamente un teorema del entorno local que dice que todo es lo mismo, pero el problema es que hay otro teorema, que es mucho más sofisticado, que la prueba se hizo en los años 80, que dice que globalmente también es cierto, que hay conjugaciones globales que te llevan toda y en contra de otra, siempre que topológicamente no estén construidas, pero la topología nos interesa, estamos hablando de geometría, por lo cual, aunque la topología esté construida, no nos lleva a ningún lado. Lo que queremos es desobstruir la geometría, y la geometría es totalmente trivial. La geometría global de instituciones even-contact es trivial. Debido a ello, nadie tiene ni idea de ellas. ¿Vale? Es una cosa interesante. Porque tanto globalmente como localmente son triviales. Y nos queda el último caso, que es el caso K igual a 2, N igual a 4. Un caso divertido. Son dos planos dentro de una cuadrada. Y esto se puede probar. De hecho, Cartan intentó probar que había un tipo especial de distribuciones que funcionaban, no le dio la vida, se lo encargó un alumno de Sophus Lee, que era Engel, y Engel probó que realmente había un teorema del entorno local, que había básicamente un modelo local, con lo cual verifican también que son localmente triviales. Hay un abierto dentro de los gérmenes en R4, de dos distribuciones, que básicamente admite un teorema del entorno local, admite un cambio de coordenadas, una acción del grupo de isomorfismos que te lo lleva a un elemento fijo, por lo cual el grupo de isomorfismos actúa transitivamente. Esta es la cosa clave. Y como actúa transitivamente, uno se plantea esa geometría global.
Durante 30 años la gente intentó probar si había geometría global, no había geometría, no había nada. Tengo un amigo que dio el primer paso y consiguió probar que básicamente había muchos ejemplos, por lo cual tenía sentido que hubiese geometría global. Y básicamente en Madrid, lo que hemos hecho en los últimos 5 años de nuestras vidas, no solo eso, pero una cosa que nos lleva mucho tiempo, es aprobar que es básicamente flexible esta categoría. Pero no hemos llegado a comprobar que hay geometría detrás. No hemos llegado a comprobar que realmente hay ejemplos geométricos que son genuinamente distintos, que hay geometría global, que hay invariantes geométricos globales. Si lo hubiese, se convertiría en una rama al mismo nivel de la topología de contacto y la topología de sistemas dinámicos. Pero desafortunadamente sigue abierta la cuestión. Nadie sabe si hay invariantes globales o si no los hay. Es la situación actual. Sin más. Y ya lo última cosa que digo muy rápidamente, pero nada, como estoy aprendiendo mucho, como siempre. Es la otra pregunta que es interesante. Y ya pasó de puntillas por ella y que es muy relevante. La siguiente. Tercera pregunta. La primera era distribuciones no integrales versus distribuciones integrables. Existen distribuciones no integrables. Existen cosas en las que no se pueden integrar ni siquiera localmente. Segunda pregunta era, básicamente, ¿qué tiene especial los sistemas dinámicos y la topología de contacto, que son como dos extremos, tiene especial, que no tienen invariantes locales y, sin embargo, globalmente son no triviales? Y la tercera pregunta es todo isomorfismo es el flujo tiempo 1 un campo vectorial. Obviamente hay que pedir una cosa, una hipótesis obvia. Eso funciona. Es básicamente la siguiente. Hay una cosa que se llama componentes conexas. Obviamente, si no está la misma componente conexa que la identidad, es imposible, ¿se entiende? Si el grupo de bifocos tiene varias componentes conexas y tu bicho vive aquí, la identidad vive aquí, perdón, y tu destino vive aquí, pues no tiene futuro. Obviamente, es imposible cruzar con un camino que llegue de aquí a aquí. Que es lo que hace el flujo. El flujo va generando un camino de isomorfismo, de modo que a tiempo final te genera el isomorfismo final. La pregunta es: tiempo 1, el camino, cuando acabas el camino a tiempo 1, llegas a cualquier punto, o hay puntos a los que no puedes llegar. Si no estás en la misma componente conexo, no tienes futuro. Si estás en la misma componente conexo, digamos que sí que lo que tienes es un camino cinetero. Pero este camino generado por un campo, es la pregunta. La respuesta es que no, son cosas sorprendentes. Voy a dar rápidamente un contraejemplo, y con eso sigue la continuación. La idea clave es la siguiente. Voy a poner el ejemplo finito. Para que se entienda, voy a poner primero el ejemplo finito dimensional. Voy a ver qué pasa en dimensión finita. Dimensión finita lo que pasa es lo siguiente. Si es una variedad que ahora es un grupo, pues da un campo de vectores, perdón, da un vector en el origen, en la identidad, ¿se entiende? O sea, un modo de definir un campo de vectores en todas partes. Un ejemplo más típico es Rn. Rn es un grupo y, lógicamente, cuando tienes un vector en la identidad, en el origen de Rn con la estructura aditiva es el 0, 0, 0, 0, obviamente. La estructura aditiva es que sumas los vectores, te sale el vector suma. Pues la pregunta es, si tengo un vector en el origen, ¿puedo definir un vector en cualquier otro punto? Y obviamente, pues sí. Lo que haces es sumas, transportas paralelamente, te da una familia de vectores paralelos, o tienes una familia de vectores en todo punto. Y la observación clásica, cuando tienes un grupo de Lie en general, un grupo, que es una variedad, y más eso, pues tienes un vector en el origen, lo puedes trasladar a todas partes. Y esto es lo que está pasando en el caso de un sistema dinámico actuando en una variedad. Es decir, el grupo de isomorfismos es un grupo con lo cual tienes, si fijas, fijar un vector en el origen es lo mismo que fijar un campo de vectores, como lo que os decía antes, porque os da la tangente en el origen. Con lo cual, si coges ese campo de vectores y lo trasladas a cualquier punto, tienes un campo de vectores en todo punto, con lo cual puedes integrar, que es lo que estaba haciendo Guille explicando, que esto integra y te da un cierto punto. La pregunta es, ¿cuál es la respuesta? La pregunta es, ¿cuál es la respuesta a la pregunta en este caso, en el caso de dimensión finita? En dimensión finita, básicamente lo que estás diciendo es que tienes un punto, tienes, básicamente, en el origen coges todos los vectores tangentes posibles, que son básicamente el tangente, y ahora, usando este truco de transportar, da un vector, transportar a todas partes, pues transportas y ves a dónde llegas. Esto se llama aplicación exponencial. Y la respuesta es que para un grupo de Lie de dimensión finita es siempre sobreactiva.
Esto quiere decir que puedes llegar a cualquier punto, con lo cual en ese caso funcionan las cosas. Pero no estamos en dirección infinita, de la vida es una estructura. La situación es la siguiente. La situación en la que estamos es la siguiente. Básicamente tienes un campo de vectores, la sección de tangente M, quieres trasladar a todas partes, trasladarlo, ya no lo traslado, está implícito, está diciendo que estés en el dimorfismo origen, identidad, estés en un dimorfismo que has construido integrando a tiempo t, te colocas en tiempo t, el flujo y el campo y te permite fluir a tiempo un poquito más y sigas construyendo. Estás desplazado paralelamente. La pregunta es, ¿se puede llegar a cualquier elemento de la componente de la identidad a través de un flujo? La respuesta es que no, y para hacerlo voy a poner un contraejemplo. Voy a pensar en el grupo de información más simple del mundo, que sea compacto, que sea los informativos del círculo. Informaciones es ¿se entiende lo que digo? Básicamente transformaciones del círculo, que son biyectivas y que son diferentes, con diferencial biyectiva y obviamente con diferencial biyectiva y básicamente la inversa también es un bus. Lo primero que hace es básicamente alzar desde disformación de S1 a disformación de la recta. Esto es, tomas el rectángulo universal y un modo obvio de alzar. Te lo digo. A partir de disformación de S1 construyes disformación de la recta. Lo que tienes es que básicamente la probabilidad que verificas es periódico. Básicamente, si esto le más phi, esto le más f, f de phi, esta es la phi, lo que tienes que f de phi es una función de R en R, verifica que es creciente, de hecho de diferencial no nula, verifica también otra propiedad que verifica para que sea el alzado de información de la base, que f de phi aplicado a x más 1 es igual a f de phi de x. Y cuando incrementas 1 aumenta el 2. Esto es en teoría. Sin más se joda la lógica. Este espacio de funciones crecientes que crecen esto, y estos son todos los informaciones del mundo. Si pensáis un poco, no hay ninguna información más en ese 1. Y ahora observo lo siguiente. Acabo ya. No me hace correr mucho. Me comido casi la hora. Hacéis lo siguiente. Hacéis dos casos. Dice, bueno, si existe, voy a intentar encontrar un cateto fiso 1 que no sea flujo tiempo 1, un campo X. Básicamente. Tengo un fiso 1, voy a intentar construirme uno que por algún motivo, desvelaré cuál es el motivo geométrico obvio, no va a ser un flujo tiempo 1. Si se muestra esto acaba, eso me digo. Bueno, hay que probar que ese grupo, lo he definido con lo que he puesto así para que se vea que es conexo. Tú puedes ver que es conexo, con lo cual todo bicho se puede conectar con el origen. Con lo cual, en teoría, como solo hay una componente conexa, si la hipótesis de partida fuese verdadera, básicamente en la componente conexa puede llegar a cualquier punto, pues llegarías y ya está. Pero vamos a ver que la hipótesis de partida no es verdadera. Que básicamente hay ejemplos de esto. Y la forma de probar es lo siguiente. Imaginemos que para un to be, un posible candidato X, lo encontramos y genera fiso 1. Pues hay dos posibilidades. Que X, visto como f de teta, parcial de teta, la teta es la coordenada en S1, lógicamente todo campo de vectores de esta forma. Pues que X tenga ceros, básicamente que F sea cero en algún punto, que tenga ceros, o que F no tenga ceros. Vamos primero al segundo caso. Si F no tiene ceros, teta es distinto de cero en todo punto, ¿de acuerdo? Positivo, por ejemplo. Entonces puedes hacer un cambio de coordenadas, pues conjugar, como os decía, conjugar no implica nada en teoría de sistema dinámico, pues básicamente cambiar de lenguaje, cambiar de coordenadas, pero estás manteniendo el sistema dinámico. Puedes conjugar por la siguiente transformación f de teta parcial de teta igual a parcial de phi, por igual te queda el círculo a lo mejor un poco más largo, un poco más corto, pero módulo de detalles. Esto lo que te está haciendo es llevar este campo al campo parcial de phi. ¿Y el campo parcial de phi qué verifica? Pues que es lo que se llama una rotación pura. Sabe todo el mundo integrarlo. Parcial de phi, constante quiere decir que va rotando en el círculo de modo constante.
phi, su integral, básicamente el parcial de phi en estas coordenadas, lo que está diciendo es que phi va a phi más t. Y que habría que ser 1, phi más t. Esto es el flujo asociado a phi a tiempo t. Es un poco nefasta la notación, ya entendéis. El campo de vectores es parcial de phi y lo integro a tiempo t y me lleva phi a phi más t. Un ángulo phi lo gira hasta phi más t, lógicamente. Estoy rotando, por lo cual todos los ángulos giran a la vez, por lo cual es phi más t. Entonces, ¿qué propiedad tiene esto? Pues tiene una propiedad muy curiosa. Que básicamente hay dos opciones. O que para un tiempo t no tenga puntos fijos. Puntos fijos son puntos que distan 1, entre el 1 y el 7. Bueno, pues ¿sabéis lo que quiero decir? Que, vamos, que básicamente la imagen del recurso universal dista un número entero, entonces es un punto fijo. Pues si no tiene puntos fijos, vamos, t no tiene puntos fijos, es una opción. Una opción típica, cuando empiezas a fluir, deja de tener puntos fijos y hasta que no da una vuelta completa no tiene una familia de puntos fijos. De hecho, lo que iba a decir es que en caso de que tenga puntos fijos, significa que el flujo es el tiempo, es de hecho la identidad. Porque lo que está diciendo es que es una rotación pura, está rotando todos los puntos a la vez, con lo cual si uno es fijo, todos son fijos. Hasta una vuelta completa. ¿Vale? Pues son las propiedades. Y ahora la opción B, que es básicamente que f tenga ceros, pues ocurre lo siguiente, y esto es lo que nos va a dar la contradicción. Ocurre lo siguiente, que se verá enseguida. Básicamente, si tienes un cero, ¿cuánto vale el flujo a tiempo t del punto en el que está el cero? Imaginaos que tenéis un punto P tal que x sobre el punto, que es una cierta f. Esta es la coordenada en S1, bueno. Tenéis xp, xθ, perdón. X, lo siento. Básicamente f θ, parcial de θ. ¿Y qué pasa si f θ es 0? Para un θ dado, f θ es 0. Bueno, si lo pensáis un poco os dais cuenta que si es 0 para un tiempo, es 0 todo el tiempo. Porque básicamente, como se queda quieto, pero por mucho que fluya, ese punto es un punto fijo para la acción todo el rato. Con lo cual, θ es fijo. Imaginaos que θ0, que existe un θ0, tal que θ0 es 0. Implica el flujo a tiempo t de θ0, no se mueve. Si estáis en el cero de un campo de vectores, por mucho que integréis, os quedáis quietos en el cero, no se mueve. Es un punto fijo para la acción. ¿Vale? Esto es claro. Entonces, básicamente, o es una rotación pura, o tiene un punto fijo que se mantiene quieto todo el rato. Son las dos alternativas vitales. Si encuentro algo que no verifique ninguna de esas propiedades, lógicamente no puede ser de esta familia. Tiene que ser un dimorfismo que no viene con un flujo, porque si es un flujo, necesariamente verifica una de estas dos propiedades. Esto es esquila o caritis. O te vas a un lado o te vas al otro. O no tiene ceros, por lo tanto es una rotación pura, o si tiene ceros, los ceros se mantienen para todo el tiempo. Eso voy a hacer ese tema muy pequeño. Me construí una aplicación en el reloj universal, que no sabe dibujar. Presente me aseguro. Voy a decir cuánto vale f de 0 y f de 1 medio. Con eso me llega. Puedo hacer ejemplos mucho más sofisticados. Ya elaboramos esto. Y lo que digo es que f de 0 vale 1 medio. ¿Vale? Y f de 1 medio, asumo que vale 1. ¿Vale? Pues bueno, lo que estoy diciendo es que, y ahora me aseguro de que no es una rotación pura. Si es una rotación pura, la he fastidiado. Entonces, para que no sea una rotación pura, lo que tengo que hacer es que no son líneas rectas. Las rotaciones puras son líneas rectas desplazadas hacia arriba. Estoy dibujando un isomorfismo, no estoy dibujando un campo, estoy dibujando un isomorfismo. Una aplicación de S1 en S1 que hace lo que sea, ¿vale? Y la dibujo de esta manera, a ver qué os parece. Más o menos. Es un poco cutre todo, pero se entiende. Aquí es otra vez un punto fijo porque estas 1 y 0 se identifican, con lo cual esto es periódico, tal, todo encaja. Entonces ahora la pregunta es, ¿phi tiene puntos fijos? Ya he dibujado bien los de puntos fijos. Entonces lo que estoy diciendo es que phi entre 0 y 1 varía entre 1 medio y 3 medios. Obviamente, si
Si la dibujo un poco de cariño, no tiene puntos fijos, porque para que tenga puntos fijos, los puntos fijos son los que sean la recta X, o la recta X más 1, que básicamente está entre las dos rectas, está entre esta recta por abajo y esta recta por arriba. Igual tiene puntos fijos, ¿de acuerdo? Con lo cual, tiene que ser una rotación pura, porque si no tiene puntos fijos es una rotación pura. Pero ahora que hemos dado cuenta de lo siguiente, que si es una rotación pura, asumo que todo va bien y que es un flujo, y este es el flujo a tiempo 1, pues ¿qué pasa con el flujo a tiempo 2? Con la fórmula que dio Guille, el flujo a tiempo 2, el flujo a tiempo 1 compuesto con el flujo a tiempo 1. ¿Y cuánto vale el flujo a tiempo 2? Pues vamos a calcular en el origen. 0 va a 1 medio, y 1 medio, lo había dicho, pero vamos, lo repito ahora, va a 1. Claro, la hipótesis he puesto. Por lo cual a tiempo 2, la imagen de 0 es 0. Por lo cual es un punto fijo. Por lo cual, aquí hay algo que va mal, porque estoy diciendo que es una rotación que tiene un punto fijo, por lo cual tiene que ser la identidad. Y claramente no es una identidad, la ha cogido de manera que no es una identidad, la ha cogido un poco twistada, por lo cual no es una identidad. Conclusión, tengo un posible candidato a flujo que no es una rotación ni tiene puntos fijos para todo tiempo, por lo cual no puede ser. Contradicción. Este isomorfismo, ¿por qué dice este tipo? Que no es una rotación, por el motivo obvio, y que no tenga puntos, no tenga puntos fijos el mismo, pero que sus múltiplos tengan puntos fijos, es un candidato, es algo que es irrepresentable por un flujo. Eso es lo que quería transmitir porque es una cosa importante, que den la cuenta de que tiene limitaciones las teorías dinámicos autónomos. Autónomos son los que no dependen del tiempo. Cuando digo que dependen del tiempo, lo estoy diciendo, estoy en mi grupo de isomorfismos, me construyo esto, me construyo este path. Entonces dices, este path representa cualquier cosa. Los paths actualmente, vale, pero la pregunta es, ¿este path está generado por el transporte paralelo de mi X inicial? Y la respuesta es que en general no. Pero lo que tienes que hacer es el modo obvio de proceder, que es en cada punto poner un tangente. Con lo cual lo que estás poniendo no es un campo, sino que estás poniendo una familia uniparamétrica de campos. Para llegar de un isomorfismo a otro necesitas una familia uniparamétrica de campos, no necesitas un solo campo. Con un campo hay elementos que pierdes. ¿Vale? Entonces, esta es una solución clave. Nos vamos a centrar en todo caso en el caso independiente del tiempo. Esto va a ser la mayor parte del curso. Pero para tener una teoría general, de hecho, en topología simétrica hay muchos fenómenos que dependen muy fuertemente del tiempo. ¿Vale? Para entender la relación habría que entrar a esto. Vamos a empezar por el caso más sencillo, que son sistemas dinámicos independientes del tiempo. Y como os digo, no generan todo el grupo de isomorfismos, generan una parte bastante rica del grupo de isomorfismos. Suficientemente rica para que la teoría tenga sentido. Y ya, sí es. Antes de Luego seguimos para más preguntas. Vale, pues entonces, más o menos rápidamente voy a intentar probar eso que ha dicho Fran que voy a probar, que es el teorema de Flowbox. El teorema de Flowbox, como estaba comentando Fran, os recuerdo un poco, nos dice básicamente que me da igual cómo sea mi campo, que localmente, o sea, mi campo o mi campo de líneas, como os decía, pero yo lo voy a hacer para un campo, para no complicarlo. Me da igual cómo sea mi campo en general en toda la variedad, que localmente va a tener una forma canónica de expresarse. Esto con un dibujo se ve claramente. Voy a hacer una variedad la que sea, y tenemos órbitas, o sea, un flujo que nos hace comportamientos todo lo complicado que queramos. Ven por aquí se puede enroscar, todo lo difícil que quieras, lo puedes hacer aquí. Tenemos un campo que nos define estas órbitas. Las órbitas son las trayectorias que recorre el flujo. Lo que pasa es que si yo hago zoom, si yo selecciono un punto de una órbita y empiezo a hacer zoom, entonces esta órbita, o sea, este trocito de aquí, se va a ver localmente como esta forma. Esta sería la línea de flujo. Toda la línea de flujo van a ser así, verticales. ¿Vale? Entonces, eso es lo que quiere decir el teorema de Flowbox. Bueno, la proposición tampoco es. Entonces, proposición, Flowbox. Esta va a ser muy útil para el resto del curso. Flowbox. Sea X presenta XM. Entonces, para todo punto de la variedad, existe un entorno de P y unas cartas y phi de U sale de U a Rn,
tal es que el campo X en U es igual al campo parcial de X1. Parcial de X1. Vamos a decir que phi es de la forma X1, Xn. Entonces, si yo hago el primer elemento de mi base, es este. Va a coincidir con mi... O sea, puedo colocar mi campo de manera que sea el campo vertical. Bueno, le he puesto X1 como una vertical, pero bueno, no es una cosa muy rara. Vale, entonces, la idea de la demostración es básicamente que si yo no tengo tanto cuidado y me queda una cosa como esta, como la que parece que está en el dibujo, que es algo así, y aquí pues vete a saber lo que hacen las cosas, yo elijo el punto P. Y en este punto P pongo esta dirección como primer elemento de mi base y el resto elijo una base del complementario. Vamos a hacer un planito por aquí. Más o menos. Entonces mi idea es ahora, cojo este vector de aquí que me lo genera y me lo voy llevando por la curva y lo pongo aquí. Cojo este vector de aquí y me lo voy llevando por la curva y lo pongo aquí. Esto me genera también un plano y aquí tengo el mismo vector. Esto si lo acabo de dibujar, pues me dibujará como una cosa así. Me dibujará el espacio complementario movido raro por aquí. Esto lo puedes hacer en cubito por aquí. Y ahora lo único que tengo que hacer es ajustar la línea hacia el medio para colocármelo en un cubo bueno. En un cubo rectito. Vale, entonces esta es la idea. Y lo que vamos a hacer es simplemente definimos F, que va a salir de U. Bueno, vamos a tomar primero un abierto de trivializante. F que va a salir de U. Y va a ir, no, perdón, de U, sí. Y va a ir a U. Bueno, perdón, de Rn. Como el problema es local, como este problema es local, podemos hacer unas cartas, tomar unas cartas, imaginar que P es el punto cero. Voy a hacer primero otra cosa. P es el punto cero. Bien, asumimos P igual a 0 y que el campo X en el punto 0 es parcial de X1 en 0. O sea, solo lo ajustamos a nivel lineal. Si esto no pasa, simplemente tendríamos que girar la base, un cambio lineal para que nos pase. Por eso no estoy diciendo que haya acabado, solo hemos acabado en el punto 0. Tenemos que conseguirlo en el resto. Vale, pues ahora vamos a crear este difemorfismo. Vamos a ver qué es un difemorfismo local. F que sale de Rn a Rn y que me va a mandar el punto U, o sea, las coordenadas de Rn van a ser 1 UN, 1 UN, me lo va a mandar al flujo, así, al flujo de X a tiempo U1 del punto 0, U2, UN. Y ahora vamos a ver que esta F es un difemorfismo local, o sea, que tiene un entorno del 0 en el que es difemorfismo. Bueno, lo primero, la diferencial de U1 de F, mejor dicho, bueno, sí, la diferencial de F en el vector parcial de U1, esto es, por lo que estaba haciendo antes, este es el límite, cuando H tiende a 0, de F, de U, bueno, de 1 partido H, la definición de siempre, de F de U1 más H, U2, UN, menos F de U. Esto es el límite cuando de una partida H, de, si yo hago esto es el flujo, esto es el flujo a tiempo U1 más H, de 0, U2, UN, y esto es menos el flujo a tiempo U, de 0, U2, UN. U1, perdón.
límite 1 partido h. Y ahora que hago, meto ¿cuál de los dos? Bueno, esta es la derivada del flujo. Esto es la derivada del flujo. Entonces, como es la derivada del flujo, se tiene que cumplir que esto es parcial de 1. Parcial de 1, no sé si me he enviado. Bueno, si no, comprobarlo vosotros. Vale. Y con el resto de vectores de la base, o sea, esto lo que quería hacer es poner la diferencial de f en el vector u. En el punto u. Bueno. La cosa que pasa es, si echáis bien las cuentas, no sé si las habréis sabido, creo que sí. Pero si no, hachadlas vosotros. Y luego también pasa la diferencial de f en el punto 0 del vector parcial de x, distinto de tal, distinto de 1. Esto es igual pues, al límite con h tiende a 0, el 1 partido h de esto en 0. H, 0 menos f de 0. Esto es igual a 0. Bueno, esto es la derivada. Esto es el límite de 1 partido de h de flujo a tiempo 0 de 0 h 0. Para que no se confunda con la parametrización, con la calma. ¿Perdón? Que escribas la phi Ah. para que no sea como la calma. Perdón. Así, ¿no? Y antes es el campo X ahí abajo, porque es la derivada del flujo. Exacto. Esto es lo que me estaba rayando. Gracias, Luis. Esto es lo bueno de tener público, que se dan cuenta. Vale. Esto. Y entonces, pues esto es la derivada a tiempo 0 y entonces. Bueno, esto básicamente es la identidad. Pues con el flujo a tiempo 0, este es el límite cuando h tiende a 0 de 1 partido h de 0 h0 y esto pues es 1. Esta está la posición. Vale, entonces, como la diferencial en 0, observación, diferencial en 0 es igual a la identidad, distinto de 0. Y, bueno, que es igual a la identidad, de hecho. Como la diferencial en 0 es igual a la identidad, tenemos por el teorema de la función inversa, de la aplicación inversa, que existe G definida en un entornito que vamos a llamar, no sé, V, G de V a Rn igual a, vamos, inversa de F en este entorno. Y entonces la derivada de G, pues sí, pues X en U. Si la derivada de F del parcial de 1 entraría a XU, pues al revés, XU va a ir a parcial de 1. Entonces, pues ya tenemos lo de los flujos de U. La G sería el isomorfismo local de U. Vale. Y por terminar con esto, una observación también. Y ya os dejo libres, que ya creo que están. Sí.